Muy buenas a todos. Hoy nos acompaña alguien muy especial. Es un invitado de lujo que visita aquí nuestra casa, porque esta es la casa de todos, y que para una generación como la mía, pues es muy importante tener el testimonio de un exjugador del Real Madrid como es Juan José Sánchez Maqueda. Maqueda, que ha vivido todo el tránsito de lo que es un madridista, un jugador del Real Madrid de pro, porque comenzó desde los más pequeñitos en las categorías inferiores, ha ido subiendo hasta llegar al primer equipo. Aquel equipo maravilloso de la Quinta del Buitre, el equipo de los 80 y de los 90. Maqueda pasó por, ese, pues por ese periplo, ¿no? Jugó al lado de jugadores míticos e irrepetibles de la Quinta del Buitre, Butragueño, Martín Vázquez, Sanchís, Mitchell, después el gran capitán Camacho, Gordillo, Schuster o Sánchez, en fin. Y vivió una época maravillosa, se ganaron 5 ligas, que deberían haber sido 7 seguidas en vez de 5, si no fueran los sendos atracos que nos pegaron en Tenerife, donde Maqueda también estaba. Y vamos a contar con un testimonio como en la habitación del hotel, el entrenador de aquel tiempo del Real Madrid, Leo Bejaque, le llama y tiene una reunión con él y con Luis Milla, que compartían el puesto, la posición, vamos, y cuenta pues lo que a mucha gente no se, o no lo sabe, o no se cree, o bueno, son historias de la abuela, pero donde se dice claramente la llamada que tiene Luis Milla desde Barcelona para intentar influenciar sobre el partido, vamos a decirlo así. Nos va a contar, pues eso, toda la historia de la Quinta, cómo lo vivió y también, con pelos y señales, lo de Tenerife. Lo vamos a hacer en 2 partes, porque después también quiero hablar de Arabia, porque como entrenador ha estado en Arabia Saudí y seguramente volverá. Y ha sido entrenador del Real Madrid. Ha estado de segundo con López Caro, ha estado también con su cuñado, que es Lopetegui. Y bueno, madridista por los 4 costados, familia madridista, jugador, entrenador, de todo, y un testimonio de oro. En esta primera parte, os dejo con esta primera parte. Espero que os guste y en la segunda, pues será tan buena como la primera. Pero vamos primero por un lado, primero por el principio, vamos por partes, como decía el otro. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, señores. Hoy para mí es un día muy especial porque es un honor, de verdad, tener aquí a un exjugador del Real Madrid con el que además yo crecí viéndolo en la televisión, porque cuando don Juan José Sánchez Maqueda jugaba en el Real Madrid, pues yo tenía 10 añitos. Y ese con el Madrid que me enganché. Imaginaros lo que supone para mí, pues tener a un jugador del Real Madrid de aquella plantilla con la que yo empezaba a volverme loco con el Real Madrid. Juanjo, tienes la culpa de que yo tenga el veneno que tengo hoy metido en mi cuerpo. ¿Te das cuenta de lo que es eso, no? Sí, no. Bueno, muchas gracias por estar conmigo y bueno, pues para que charlemos un rato y bueno, sí, es verdad que esa fue una época muy buena, sinceramente, porque al final, yo siempre lo digo y son pequeños detalles, ahora que estamos acostumbrados a todas estas Champions y eso que ha ganado el Madrid, en aquella época ganar 5 ligas seguidas es algo que ahora parece imposible, ¿no? Los últimos 20 años, no sé exactamente cuántos años, parece imposible ganar Sí. tantos títulos, sobre todo de liga, ¿no? Y ser tan contundente en ese sentido. Es verdad que la Copa Europa era muchísimo más dura que ahora. Ahora sí es verdad que en las fases finales, ya cuando entras en cuartos o octavos, es la verdadera Champions o Copa Europa que era en nuestra época. Y que nos faltó, la verdad, para ese gran, sobre todo, hornada de jugadores extraordinarios, ¿no? Como fue la Quinta del Buitre, que merecieron
aparte con otros compañeros, el poder lograr ese título, pero bueno, al final no se pudo lograr. Pero sí que mucha gente se quedó, y Sí, creo que es una de las épocas doradas del fútbol, del madridismo, sobre todo pues, porque el fútbol que se hacía, que era fantástico en ese sentido, ¿no? sí, yo creo que todos los que vivimos aquella época pensábamos que no había nada que impidiera que el Real Madrid fuera Copa de Europa, fuera campeón de Europa, vamos. Que el maldito partido de Eindhoven no se me olvidará más. Sí, Eh, porque es que además después hubo, todo el siguiente año, el Nápoles, el Porto, a todo el mundo que se nos ponía por delante, nos íbamos cargando a los mejores. Después apareció el Milan de Saki y bueno, pues ya ahí el fútbol cambió. Pero sí que es verdad que el Madrid mereció, esa generación la mereció, por supuesto que sí, porque jugaba al fútbol como nadie y porque allá por donde iba no es que ganase, es que daba recitales. Pero bueno, el fútbol es así. Después, fíjate tú, después de 32 años, yo le digo pues a los chavales jóvenes, que por cierto, por eso te llamo y después explicamos por qué, le digo, joder, yo esperé 32 años para ver ganar una Copa Europa y ahora fíjate, todas las finales que ganamos, o sea, que las jugamos, las ganamos. El día que perdamos una, vamos a coger una depresión. Porque es mm, difícil llegar a la final y encima ganarlas todas, pues imagínate tú. Bueno, pues vamos a repasar así un poquito. Mira, canterano del Real Madrid desde crío, vamos, desde crío. Entraste en el 78, ¿no? En el Madrid. sí, bueno, yo creo que entré, sí, muy, muy pequeñito. La verdad que entré con 9, 10 años. Y, bueno, hice una prueba en el torneo social. Antiguamente siempre cuento esta anécdota, pues muy curiosa, porque ahora ya no existe, porque ya entra directamente a las categorías inferiores del Madrid, pero en esa época, cuando yo entré, que hice una prueba con 100, 150 niños, solo nos cogieron a dos, a mí y a otro chico, y entré era curioso porque se llamaba torneo social y eran los nombres de los equipos, eran los jugadores que había en el primer equipo en esa época. A mí me Sí, tocó jugar en el equipo del Bosque, que luego, fíjate, lo tuve de entrenador en el sí, te Castilla, entrenó. Sí, y ya no solo eso, sino que cuando ya fui subiendo todas las categorías a llegar al primer equipo, yo me acuerdo un día saliendo con 17, 18 años, cuando había debutado con el primer equipo, saliendo de la ciudad deportiva de entrenamiento y una familia, un niño con sus padres, y a ver si puedes hacerte una foto con el niño y tal, que está Juan, el equipo Maqueda. Digo, joder, que tiré para atrás. pues claro. Claro, claro, tiré para atrás, para atrás, para atrás, como diciendo, joder, fíjate cómo pasa todo rápido y el poder llegar al primer equipo, pues lógicamente no estaba. Es verdad que en nuestra época siempre es difícil el poder llegar a un equipo como el Madrid y mantenerte en los años, porque es la dificultad que había, sobre todo, es el estar continuamente en un equipo de ese nivel tan continuo, pero es verdad que había algo más de facilidad por el hecho de que se contaba mucho más con la cantera, solo había 3 extranjeros y lógicamente pues había más posibilidades de poder debutar, aunque luego la dificultad era siempre el poder mantenerte en esa plantilla, ¿no? Sobre todo con la calidad que había, ¿no? Sin lugar a dudas. Todo fue la ley Bosman, ¿no? Fue lo que Ujú. cambió absolutamente todo. Efectivamente, de aquella solo se podía dos, ¿no? Dos o tres, Sí, dos. sí, yo Dos. creo que eran dos, me parece, no eran ni tres siquiera, porque en nuestro. Es Y verdad que jugar nosotros siempre tampoco, hemos. En la tampoco época, era en la fácil. época que yo he Sí, estado, los siempre, cambios, bueno, pues ¿no? ha estado sí, ha estado Hugo Sánchez y Schuster, Jai y Hugo Sánchez. Sí, es verdad que eran dos, no, ni siquiera eran tres. O sea, que imagínate, me estoy pensando en tres de más adelante, pero no, eran dos, y todavía más limitado todavía en ese sentido con respecto a los extranjeros que podían jugar en un equipo como el Madrid, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, eran dos, sí. Y después, los cambios eran dos, ¿no? Efectivamente, solo dos, solo dos. Y solo iban convocados 16 jugadores, iban solo 3 jugadores de campo, 4 jugadores de campo y un portero suplente. O sea que al final yo creo que ha evolucionado el fútbol muchísimo y para bien, porque también ahora que estamos hablando de todas estas situaciones en cuanto a lesiones, los calendarios son apretadísimos y muy complicados para los jugadores porque hay una exigencia máxima en cada. No puedes, cuando estás en un equipo, por ejemplo, como el Madrid y tienes que jugar, yo que sé, el caso por ejemplo, que ha pasado con Vinicius, selección brasileña, selecciones de ese nivel, al final, ningún partido es sencillo, ningún partido vas a jugar como, ¿sabes? Tienes que jugar siempre al máximo y está claro que estás mucho más expuesto a que se den situaciones de lesiones y situaciones complicadas para que de alguna manera perjudique un poco a los clubes que al final son los que prestan a estos jugadores a las selecciones y la verdad que los calendarios son mastodónticos y lógicamente perjudican muchísimo, sí. Ojalá esta sentencia que muchos estamos esperando del 21 de diciembre de la Superliga
nos pueda ayudar a cambiar esto del fútbol porque es inviable. Ya están, bueno, los entrenadores lo dicen todos los días. Los jugadores, va a llegar un momento que yo también demando que los jugadores, joder, lo primero es su salud, ellos son los más perjudicados. Tendrán que, a través de los sindicatos de jugadores o lo que sea, poner pie en pared con esto, porque tú, como tú bien dices, un jugador del Real Madrid o juega todo con el Madrid. Generalmente llegas lejos en Copa Europa, por supuesto, la Copa del Rey. Después con tu selección, el Madrid cada vez que hay una convocatoria de selecciones no manda menos de una docena de tíos por ahí. Claro, acaban el año con 70 partidos o más encima de las piernas. Es una exageración, de ninguna manera, vamos. Nos vamos a cargar el producto. Como dice Ancelotti, menos cantidad y más calidad. Pero te quería decir, oye, ¿cómo es eh, pasar, tú que vienes desde abajo, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de cantera, porque bueno, yo me acuerdo, tú de aquella contigo, Santi Aragón, Adolfo Andana, Mm. Cañizares, que no me acuerdo, y todo, llegasteis bastantes al primer equipo, yo me acuerdo de entrar y salir constantemente, y en aquel equipo jugaba, pues efectivamente, Michel, Martín Vázquez, Butragueño, Sanchís, ¿quién más estaba? Camacho estaba, tú pillaste a un Camacho, ¿no? Sí, con Camacho llegué a jugar, sí, Y Santillana. luego también. Sí, sí, era yo creo que el último, el penúltimo año de Santi. Imagínate que además aparte yo he ido varias veces en la habitación con Charlie, con Santillana, que es un tipo excepcional, y ya estaba preparándose para su retirada porque estaba ya con los libros de Reebok, que él estuvo trabajando muchos años para Reebok y tal. Y la verdad que es que curioso muchas veces como al final las generaciones pues van pasando y me tocó vivir, bueno, pues ya un poco era Dios, tanto de jugadores así tan históricos como ellos dos, por ejemplo, como José Camacho y Charlie de Santillana y bueno, pues nosotros que íbamos subiendo íbamos ahí acoplándonos a lo que había en esa plantilla, que lógicamente siempre tenemos que agradecer. Como siempre los veteranos nos acogían de una manera fantástica, ¿no? Yo, por ejemplo, de Camacho siempre tengo como peleaba por cualquier jugador o compañero, las primas o las situaciones que tenía que bajar a bajar a hablar con Fernández Trigo, Mendoza, a lo mejor pues esta eliminatoria de Copa Europa y tal, para que todos jugáramos lo mismo. Al final Capitán. era gente, sí, era gente de verdad que solo verlos y acordarte de estas situaciones no tenían por qué hacerlo y la verdad que él, en su caso, por ejemplo, pues era siempre luchar por el bien del grupo, ¿no? Y luego, pues bueno, pues eso se fue pasando a la quinta al buitre, como pasando a todos, y de alguna manera, pues siempre trasladando los valores de este inmenso club al resto de jugadores que íbamos subiendo, porque en esa época, como tú bien dices, pues Santiago, Adolfo Aldana, jugamos más continuamente en el primer equipo, aunque yo fui el primero que subí y ya empecé a entrenar con ellos pronto, pues estuve en el Castilla solo 3 4 meses y debuté además en un Madrid-Barça por las bajas que hubo de Sí, sí, es Tendillo, Mano Sanchís. Me acuerdo de un partido que debuté, ganamos 2-1 o 3-1, sí, sí, bueno, apenas 18 años prácticamente, 18 años y unos días, porque esto fue en era enero y a finales y yo cumplo el 23 de enero y bueno, la verdad que bonito debut que guardaré siempre en la memoria, ¿no? Porque jugar contra el Barça y recordar el partido así y de esa importancia y encima ganarlo y tal, pues la verdad que bonito, sin lugar a dudas, sí. tenías, bueno, tú jugabas en medio del campo, pero con Ben Hacker, que era el entrenador de aquella, te metía, tú jugabas, yo te he visto jugar de libre muchas veces, Ujú. ¿de Sí, de acuerdo? central, sí. Sí, ese Y de- partido me acuerdo que, acuérdate que en esa época se jugaba casi con hombre libre, que era Tendillo, que hacía más o menos con libre con Sanchís. a la marca y el otro, Y efectivamente, fíjate, tuve que marcar a Lineker, me acuerdo jugar a Lineker y Carrasco, yo marqué al Lineker. Mitchell tuvo que jugar de libre, porque ya digo que tanto Miguel Tendillo, que estaba creo que lesionado, y Manolo Sanchís sancionado, y no sé si Mino también, que a veces jugaba también, estaba en la plantilla, pues estaba con una lesión. Entonces al final pues me tocó subir, debutar un partido de esas características y bueno, ahora tener a Mitchell atrás fue un seguro para mí también, porque la verdad que me dio mucha tranquilidad fíjate, cuando se tiene calidad puedes jugar de cualquier de posición. cualquier cosa. Fíjate, Eso fíjate dice, jugando de libre y con una tranquilidad y una increíble, la verdad. eso dicen los entrenadores, ¿no? Los buenos entrenadores dicen, "Joder, lo importante es que tenga condiciones y calidad. Obviamente, no lo vas a hacer oye, lo mismo que en tu puesto, pero se apaña. Joder, no vimos a Carvajal el año pasado jugar de central, pues ya está, hombre. Sí, Ahí, por eso, en momentos puntuales y situaciones, yo creo que los jugadores al final saben perfectamente, es verdad que al final, bueno, tío, está claro que en sus posiciones van a dar muchísimo más rendimiento porque las conocen y son donde puede sacar más sus cualidades.
pero que por un momento determinado, si tienes que ejercer, bueno, puntualmente por situación, bueno, porque hay esta serie de situaciones de jugadores que no pueden jugar, pues en su caso la verdad Yo que hizo un partido fantástico, sí. te digo siempre, sobre todo y más en el fútbol de hoy en día. Yo que, bueno, he gestionado un club de formación de chavales, es súper importante que mínimo, un jugador, yo siempre le decía dos cosas a los entrenadores, de categorías inferiores. Tienen que saber hacer dos cosas. No tener una pierna solo para apoyar y la otra para jugar, no. Tienen que tocarla mínimamente. Claro, una siempre lo hacen mejor que con la otra. Usar las dos piernas y a lo menos al llegar a la edad de cadete, tienen que saber jugar en dos posiciones. Porque la polivalencia para el jugador hoy en día es fundamental. Es fundamental. Y puedes ceñirte exclusivamente a un rol. Y bueno, estamos viendo eso en el Madrid hoy en día, es una evidencia, porque la gran fortuna que tiene el Madrid es de la polivalencia de los jugadores, que lo vamos a ver ahora por culpa de estas malditas lesiones. Vamos a ver cómo jugadores pueden cambiar de puesto y se pueden adaptar muy bien. Camavinga, bueno, Camavinga menos de portero, bah, si lo prueban yo creo que también. Y Seguro, seguro. como Camavinga algunos más. Y para cerrar esto de la cantera, yo me acuerdo en aquel tiempo, y después muchos madridistas ¿no? iban pasando, ¿no? Va pasando de padres a hijos, y ha quedado aquello, ¿no? De la época de Santiago Bernabéu, que se atrevía a decirle o a aconsejar a Estefano que no puedes hacerlo, haz esto, o mira a ver qué tal y cual. Y a ti te escuchaba una vez decir, aparte de lo que era la formación futbolística, el deporte y demás, te enseñaban a comportaros como personas. Me hizo mucha gracia, no sé dónde te leí, no sé si fue en la Galera, no, Ángel, lo leí, que te decían incluso cómo debías vestirte, o sea, te educaban como si fueras... Sí, totalmente, sí. Sí, No, y sí, la forma del pelo. Yo recuerdo que tenía compañeros con el pelo muy largo, había que cortárselo. No, no, qué bueno. no hay duda que para mí ha sido como mi segunda familia en ese sentido, ¿no? Porque al final, bueno, yo entré de muy pequeñito, con prácticamente un niño, con 8, 9 o 10 años, y al Ah, final, de verdad que los comportamientos y la manera y la forma de conducta en todos los sentidos te marca una línea muy clara de tu forma de ser y tu forma de actuar, ¿no? Entonces ya no, ahí es donde se, se juntan todos esos valores que son tan importantes en un club de estas características, no solo por lo que se pueda conseguir a nivel profesional o deportivo, sino también como a la hora de formarte como persona, no hay ninguna duda, sin duda alguna. y después había, bueno, yo después ya de chavalote, cuando ya pude, en fin, antes el Real Madrid es en Vigo, pero después ya acudo al Bernabéu y tal, y había una cosa que ahora no hay tanto, claro. Había una bastante más cercanía con los jugadores. Podías ir a la vieja ciudad deportiva a ver entrenar el equipo, salíais, le firmabais a la gente ahí, más contacto. Hoy en día ya es todo mucho más hermético, pero bueno, hasta que ya los chavales se agolpaban y vengan que si autógrafos que llevaba de aquella y demás. Sí, era todo más cercano. Es verdad que ahora o sea, sí, ha habido un cambio radical en todos los sentidos, ¿sabes? Sí, los jugadores ya la verdad que están como en urnas y no tienen esa facilidad bueno, yo recuerdo después de algún partido, pues, que ganas y tal, pues, ¿sabes? A cenar con los compañeros, salíamos a tomar algo normal, cosas normales, porque había descanso al día siguiente, había una normalidad, la gente venía, pero tampoco era todo como a felicitarte o a lo mejor podían, pero sabían y entendían un poco la situación en la que estabas para no tampoco molestar excesivamente, ¿no? Ahora sí que es verdad que se le ha dado una difusión a estos jugadores. Yo lo viví, por ejemplo, cuando me tocó estar segundo entrenador con toda esta gente, ¿no? Con los galácticos, ¿no? Yo me acuerdo de llegar a Zaragoza, tal, y era como si, yo recuerdo que Emilio, el buitre, me decía, juez, con el sentado en el me dice, es como si fuera aquí Richard Gere y Brad Pitt, que venimos aquí a rodar una película y tal, porque era una cosa locos la cantidad de gente que había en cada hotel. Nos tiramos media hora para poder llegar, aparcar el autobús, entrar, totalmente inexpugnable para ir lleno de guardia de seguridad para no poder entrar. La verdad es que a raíz de yo me di cuenta, y hablamos muchas veces de esa situación, digo, esto que cuando estábamos nosotros era todo yo creo que mucho más normal, los tanto Sí, periodistas como aficionados podíamos determinado firmar, acercarse, cosas sí. mucho más normal. Y la verdad que ahora pues todo es mucho más hermético y mucho más de poder pensar en hablar con un jugador es prácticamente imposible porque tienes que hacerlo todo por medio del comité de prensa de los clubes y bueno, De una verdad. situación muy complicada.
¿verdad? Porque tú, como tú bien dices, claro, es que tú estuviste de entrenador tanto en el Castilla, ¿no? Como en el primer equipo con López Claro. Sí, sí, sí. Ujú. Y claro, ya viviste, efectivamente, ya viviste, porque en aquella época ya ahí en el 2000, creo que estuviste, ¿no? ¿El 2000? Sí, 2004, 2005. Yo creo que fue, sí, el 2004-2005, que era la época, bueno, que estaba Luxemburgo entrenado el primer equipo, salió y bueno, estaba pues Roberto Carlos, Casillas, Raúl, Es que ya había, Ronaldo, Beckham, Zidane, bueno, imagínate, sí. esa No, sí, gente, sí, una eso era, experiencia en todos los era sentidos. peor que los Beatles. Para nosotros como entrenadores y también en estos pequeños detalles, ¿no? Que te cuento, ¿no? Que era, la verdad que increíble cada vez que íbamos a un sitio a jugar, una cosa